Hola, bueno, ya estamos de vuelta y seguimos con nuestra parte formativa. Habíamos visto en la última clase todo lo que tenía que ver con seleccionar el momento de la conducta, aquel momento en el que empezaba todo lo que tenía que ver con la sintomatología más de carácter ansioso, cuando la persona empezaba a mostrar que algo no le gusta. Ahora vamos a ver cómo seleccionar los alimentos. Le voy a subir un archivo que le va a servir un poco como guía para evaluar qué alimentos se deben introducir. Pero antes de llevar esto a cabo, vamos a hablar sobre cómo determinar primero o cómo hacer ese buen registro de los alimentos. También van a tener un archivo que es un cuestionario de alimentación en el que lo que hacemos es saber o investigar cuál ha sido la experiencia de la persona con los distintos alimentos y identificar también el momento de la conducta. ¿Qué queremos identificar dentro de este proceso? Primero, obviamente, los alimentos que actualmente come la persona, es decir, de qué ingesta realiza a día de hoy. Pero también necesitamos saber qué alimentos comía anteriormente y abandonó y qué alimentos nunca ha probado. ¿Por qué? Porque hay un rango de alimentos que van a pertenecer a ese grupo de alimentos con mayor interferencia sensorial que la persona nunca va a haber probado y que siempre que se han ofrecido ha habido una reacción de alta intensidad. Va a haber cierto grupo de alimentos que la persona ha ido abandonando de manera conductual, pues porque ha ido viendo que el rechazo a través de su conducta de determinados alimentos que tenían una influencia más sensorial, le permitían no comérselos y eso lo va extendiendo a otros alimentos. Y también necesitamos saber si esa pérdida de alimentos coincidió con esa edad en torno a los 18 meses o los 2 años, que es cuando se provoca el ajuste de carácter más sensorial. Aquellos alimentos que se pierden cercanos a esta franja de edad, que es justo cuando se dan la sintomatología de ese autismo de carácter regresivo, esos podemos adjudicarlos en cierta medida a factores sensoriales, pues igual que empiezan a aparecer todas esas conductas de desajuste, empiezan a aparecer pues más las puntillas, la reactividad a la ropa o a los sonidos, también aparece la reactividad de determinados alimentos por esa mala configuración de ese sistema sensorial. Entonces, aparte de ese grupito de alimentos, tenemos que identificar qué alimentos sí que se están comiendo y cuáles no se probaron nunca, ¿vale? Así tendremos como la historia de los alimentos. Eso lo van a hacer con un cuestionario que les voy a subir y en ese cuestionario pues, van a poder ver todas las preguntas que necesitan hacer a las familias. Pueden o bien entregarlo directamente a las familias y que lo rellenen, o ir ustedes rellenando, haciendo las preguntas a la familia y a partir de ahí sacar también conclusiones. Si tienen poco tiempo, pues se lo dan directamente a la familia y que ellos lo rellenen y ustedes después lo analizan. Si tienen tiempo para sentarse a hacer esa entrevista en la que recoger toda la información, perfecto, vale, mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes se sientan con tiempo y van haciendo las preguntas, al final lo que consiguen es más información, pues porque cuando ven dudas o algo que no les cuadra del todo, pueden ampliar con más preguntas para saber exactamente qué está pasando en torno a la alimentación. Rellenado ese cuestionario, pues vemos qué alimentos tiene actualmente la persona y hablamos de dos conceptos dentro del modelo, ¿vale? El primero de los conceptos es el concepto de invasión y el segundo, permanencia. Invasión y permanencia nos van a servir para clasificar los alimentos con los que queremos o con los que
deseamos saber o clasificar al resto de los alimentos. La invasión es la capacidad que tiene un alimento de tocar o entrar en contacto con todas las zonas de la boca, o por el contrario, si no es invasivo, lo que hace es tocar algunos puntos de la boca. Es decir, yo puedo controlar o no el alimento en el interior de la boca. Si yo me como un trocito pequeño de pollo y lo coloco directamente en la muela, o directamente me lo pongo en el centro de la lengua y lo trago, puedo hacer un control perfecto de qué zonas toca el alimento dentro de mi boca. Y eso sería un alimento de carácter no invasivo, porque yo tengo el control del alimento. Lo puedo morder más pequeño, más grande, y con eso intentar controlar. Por el contrario, la permanencia hace referencia a cuánto dura la sensación en el interior de nuestra boca. Hay determinados alimentos que según te los comes, ya no quedan restos en tu boca, es decir, la latencia de la respuesta sensorial desaparece, pero hay otros alimentos que tú los ingieres, te los tomas y se mantienen continuamente latentes, o necesitas beberte un poco de agua o ingerir otro alimento o que pase un tiempo para que se vaya esa sensación. ¿Dónde vamos a tener mayor permanencia? En los alimentos que son muy grasos, en los alimentos que son muy azucarados y en los alimentos que tienen un alto contenido de lácteo. En el archivo que les cuelgo van a ver un montón de alimentos y si son invasivos o no, si son permanentes o no, y un apartado que pone tolerancia. Ese apartado que pone tolerancia hace referencia a cómo consigue la persona hacer la ingesta de ese tipo de alimentos si tiene una dificultad. Por ejemplo, el agua es un alimento altamente invasivo. Cuando yo lo introduzco en la boca, inunda todo el espacio bucal. Pero yo puedo generar una tolerancia a ese alimento si lo que hago es beber agua exclusivamente en botellas de boquilla, con una pajita o a sorbos muy pequeños. Porque lo que hago es introducir el agua justo por el canal central y que no toque los laterales. Eso es una tolerancia generada al alimento que esconde una dificultad sensorial. Es decir, que si yo veo que sí bebe agua, pero solo la puede beber si es con una cañita, o solo la puede beber si es en una botella de las que tiene pitorro, eso implica que va a tener dificultades con aquellos alimentos que sean invasivos, es decir, que tengan inundación de las zonas laterales y que va a tender a controlar todo ese tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, en ese apartado de tolerancia van a ver, digamos, cómo la persona puede enmascarar la dificultad sensorial de un alimento determinado. Esa es la clasificación que tenemos de los alimentos, pero después nosotros hemos sacado nuestro listado, ¿vale?, de alimentos que tenemos y determinamos, pues la persona es capaz de hacer una ingesta de alimentos no invasivos, por ejemplo, ¿vale? Pues si solo ingiere no invasivos, tenemos que empezar a escalar para llegar a los alimentos con mayor invasión. Luego, no invasivos, tenemos que buscar aquellos alimentos que la persona podría controlar en el interior de su boca, como son los sólidos, ¿vale? Sólidos, y además tienen que ser sólidos muy compactos, y poco a poco ir aumentando la cantidad de agua que conlleva ese alimento. Por ejemplo, yo puedo partir de unos nuggets, pasar a una salchicha, de la salchicha pasar al pollo, del pollo al pescado empanado, que ya tiene más agua, de ahí a la patata frita, de la patata frita a la patata sancochada, al lácteo, puré de patatas, y así iría aumentando la cantidad de contenido acuoso de los alimentos. Esto lo trabajamos a la par que estamos haciendo la estimulación de la boca para mejorar esa tolerancia sensorial. Digamos que la introducción de alimentos
tiene que ir acorde con la dificultad sensorial de la persona para que podamos ir avanzando, ¿vale? De manera progresiva y que no nos quedemos estancados en un alimento. Aquí les pueden surgir 500.000 dudas con el tema de los alimentos. Yo les aconsejo que lo miren el archivo con detenimiento y que me vuelquen todas las preguntas para, si es necesario, hacerles un vídeo de ampliación con todo lo que tiene que ver con el tipo de alimento. Mención aparte son los alimentos que tienen dobles texturas. ¿Cuáles son los alimentos que tienen dobles texturas? La fruta, ¿vale? Alguna verdura, pues una pizza que tenga muchos elementos, comidas de cuchara enteras o tipo sopa. ¿Por qué? Porque a la vez tengo un alimento que es invasivo con otro no invasivo, o un alimento permanente con otro no permanente. No puedo anticipar o programar mi respuesta sensorial porque no hago una buena lectura de lo que voy a obtener. Ejemplo, yo me voy a tomar un trozo de melón. Yo lo veo y mi cerebro dice que es un alimento sólido y que por lo tanto va a ser un elemento no invasivo que voy a poder controlar. Cojo un pedazo, muerdo y ¿qué ocurre? Sale el agua. El agua hace que el elemento sea invasivo, con lo cual tengo de nuevo una reacción sensorial potente. Es por eso que todo lo que tiene que ver con dobles texturas lo dejamos al final, siempre de incorporación al final. Igualmente las pastas. ¿Por qué? Porque pastas y arroz, salvo que sea algo que le gusta mucho a la persona de inicio, depende que sean invasivos o no, depende que sean permanentes o no, de la temperatura y tiempo de cocción, ¿vale? Luego eso, si no son de alta deshabilidad por la persona, se dejan para el final. Y, perdón, el agua, tenemos que asegurar la ingesta de agua sí o sí, y siempre me preguntan por la temperatura. La temperatura lo que va a hacer es modificar la textura del alimento, ¿vale? Entonces, como modifica la textura del alimento, yo realmente tengo presente la temperatura en función de lo que la persona come. Por ejemplo, unos nuggets que yo me como muy calientes son súper crujientes y tienen una sensación muy determinada en la boca. Si yo los dejo que se enfríen o los meto en un microondas, cambian por completo su textura, se vuelve más blanda y aumenta el contenido de agua probablemente, ¿no? Dependiendo de cómo lo recalentemos. Lo mismo ocurre con un yogur. Un yogur es sólido mientras está frío. Cuando ya lo mezclo, se hace líquido y ahí ya no lo puedo hacer controlable. Por lo tanto, cuando vemos chicos que solo se comen las capas superiores del yogur y que después no quieren comérselo, es porque tienen problemas con los alimentos altamente invasivos y lo que quieren es que esté bien sólido, y eso solo lo consiguen cuando está muy frío, ¿vale? Ya incluso una vez que metemos la cuchara varias veces, ya cambia la temperatura y el yogur se vuelve más líquido y entonces ya no se lo quieren comer. Y a veces pensamos que es rigidez y que solo quiere comer una cantidad, y no es rigidez, sino que tiene que ver con la capacidad de control del alimento en el interior de la boca. Lo dicho, dudas que tengan, me las dejan ahí y si hace falta ponemos otro vídeo y seguimos ampliando. Un saludo y nos vemos mañana.